Buen día tengan cada uno de ustedes. Es un gusto una vez más compartir las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis, tiempos de dificultades, de muchos problemas que pareciera ser que no tienen solución, que no hay salida, que no hay una escapatoria, que es complicado, que es algo imposible. Pero definitivamente, amada persona, primeramente, con la ayuda de Dios, usted entenderá en este día que sí se puede salir adelante, que es necesario, en este caso, buscar de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos acerca de la depresión, pero antes de iniciar esta enseñanza, yo le invito ahí en su lugar que haga una oración, que cierre sus ojos y nos acompañe en esta oración. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, primeramente te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor amado, tu palabra, las Sagradas Escrituras, Señor, a cada una de las personas que domingo a domingo nos están escuchando, que domingo a domingo, Señor Jesús, están con nosotros para buscar de ti, para inquirir de ti, Señor Jesús. Padre, tú sabes la necesidad que tiene cada uno de ellos en su casa. Tú sabes, Señor, sus victorias, sus derrotas, tú sabes sus preocupaciones, sus alegrías, su escasez o su abundancia. Tú conoces todo lo que hay dentro de cada uno de ellos, en su corazón, sus necesidades. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, conforme a lo que tú conoces, Señor, de cada uno, hoy bendícelos, Padre. Bendice a cada uno de los que nos están escuchando en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por cada uno de ellos, bendícelos y bendícenos a todos, Padre. Amén. En esta ocasión trataremos un tema de vital importancia para los días que estamos viviendo, amada persona. Hoy hablaremos acerca de la depresión. Esta es una enfermedad que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. No solamente es en México la afectación, sino es en todo el mundo, y más sobre todo estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, que aún todavía estamos en esa pandemia. Quiero decirle que la depresión es una enfermedad que cada vez más es común. Cada vez más será común también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué, amada persona? Porque definitivamente con todo lo que estuvimos viendo y todo lo que vamos a estar pasando en estos últimos tiempos, la depresión será un común denominador en muchas familias, en muchas personas. Pero ojalá no sea en ninguno de nosotros, ojalá no sea en su casa, pero todo eso depende de usted. Todo eso depende de su familia, pero principalmente depende de cada uno. Se calcula que casi el 15% de las visitas por primera vez a los consultorios médicos tienen que ver con un problema de depresión. Y eso es alarmante. Vamos a ver algunas estadísticas en esta enseñanza, pero no lo voy a llenar a usted de tantos datos. Solamente vamos a tomar algunos puntos, algunas estadísticas importantes. Entonces estamos viendo en esta nota que se calcula que casi el 15% de las visitas por primera vez a los consultorios médicos tiene que ver con problema de depresión. Podemos decir que es un problema grande de salud pública, pues cada vez más y más gente se ve afectada por esta enfermedad llamada depresión. Se calcula también que aproximadamente 2 a 3% de los hombres son afectados alguna vez en su vida por la depresión, y 4 a 9% de las mujeres tuvieron depresión en algún momento de su vida. De acuerdo al Instituto de Salud Mental, se calcula que en los Estados Unidos del Norteamérica hay más de 10 millones de personas, óigalo bien, más de 10 millones de personas que sufren de depresión cada año. ¿Qué podemos decir de México? Tú que me estás escuchando, amada familia, hermano, amigo, ¿qué podemos decir de nuestro país? Si en los Estados Unidos, donde está el sueño americano, donde están los dólares, 10 millones de norteamericanos sufren de depresión por año. ¿Qué será las familias pobres de aquí de México? Las familias de Oaxaca, Chiapas o algunos otros estados, donde van
prácticamente luchando para poder subsistir, para poder llevar el pan a su casa, etcétera. Ha de ser muy alarmante la depresión aquí en México, y lo vamos a ver en estos estudios cómo es que es alarmante las cifras de gente deprimida en los hogares mexicanos. Entonces, ¿qué podemos decir de México? Las estadísticas son también alarmantes. La depresión, quiero decirles, es un problema tan serio que aproximadamente el 15% de los pacientes con depresiones fuertes terminan suicidándose, quitándose la vida, yendo por un camino equivocado. Afecta considerablemente a las personas en la forma en que piensan, comen, duermen y aún en la actitud hacia ellos mismos. Eso es lo que está haciendo la depresión. Está llevando a las personas al suicidio, a quitarse la vida, escogiendo una mala decisión, un mal camino. Pero no nomás está afectando a la gente de esa manera, sino que hay otros que están teniendo situaciones en su conducta, en su forma de pensar, en su forma de comer, en su forma de dormir y aún en la actitud hacia ellos mismos. La depresión es un estado de ánimo en el cual la persona siente profunda tristeza, siente que se hunde, que no puede enfrentar los problemas diarios, se ve con grandes desánimos, a veces se deja caer totalmente, sin esperanza, cuando sí hay esperanza, cuando sí hay una oportunidad de seguir adelante, pero la gente se deja caer, se queda sin esperanza. Es un estado de desánimo y de melancolía, de tal manera que esto la lleva o lo lleva a reducir la actividad diaria en su vida, pues pierde el propósito de la vida que Dios le ha dado, pierde el propósito de la gente que lo rodea, de relacionarse con la gente que lo rodea, con la gente que lo ama, lo aprecia, etcétera. Y los tiempos que estamos viviendo, amada persona, son difíciles, sobre todo por la pandemia, ya que ellos han llevado, esa pandemia ha llevado al país y a todo el mundo, no nomás a México, sino a todo el mundo, a una crisis familiar, a una crisis económica. Vamos a ver aún todavía algunos datos. Es increíble lo que está pasando, amada persona, los efectos o el estrago que está dejando esta pandemia a nivel mundial. Pero no me quiero enfocar ahorita a lo que pasa en otros países, sino a lo que está pasando en nuestro México. Vamos a ver los siguientes datos para que vea cómo es que realmente la gente está cayendo en una depresión. Y yo espero que ninguno de los presentes o que nos están escuchando o nos están viendo tengan esa situación en su vida, la depresión. Si tienen esa enfermedad, quiero decirle que usted tiene que abrir sus ojos. Usted tiene que atender a esta enseñanza, pues Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere mostrarle a usted el camino que usted debe de tomar, la actitud que usted debe de tomar. Dios quiere bendecirle. Dios le va a bendecir a través de esta enseñanza, porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto de este punto que estamos tratando. Entonces vamos a ver estos datos. Vea cómo es que la pandemia sí está afectando a muchos hogares, sí está afectando a muchos matrimonios, sí está afectando a muchas familias en nuestro México. Y dice el siguiente dato: aumentan los divorcios y separaciones en México. Y hace una pregunta: ¿es culpa del COVID-19? ¿Será el COVID-19 el culpable de que muchos matrimonios se estén divorciando? ¿Qué respuesta usted estará dando ante esto? Dice: la cuarentena por el coronavirus incrementó el índice de divorcios y separaciones entre las parejas mexicanas. Pero el psicólogo Francisco Delfín revela si en realidad el COVID-19 es el culpable. O sea, ¿será realmente el COVID-19 el culpable de los divorcios que está habiendo en México? De acuerdo a los datos proporcionados por el Poder Judicial,
Si bien en los primeros meses de la pandemia el divorcio no solo no repuntó, sino creció, fue a partir de junio que los casos aumentaron respecto al periodo previo, pasando de 1,500 solicitudes de divorcio a un promedio de 1,800. Hasta el mes de mayo se habían recibido alrededor de 5,000 solicitudes de divorcio y al día de hoy pasaron las 8,000 solicitudes. ¿En dónde? En Saltillo, Coahuila. ¿Cuándo fue esta nota? El 15/08 del 2020. Es alarmante. 8,000 solicitudes para que un matrimonio deje de ser un matrimonio. Yo no sé qué está pasando en esos matrimonios, en esos más de 8,000 matrimonios que han solicitado el divorciarse. Yo no sé si están pensando bien las cosas. Quiero decirle que la Biblia dice lo siguiente. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 5 y versículo 6, dice de la siguiente manera: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los matrimonios? ¿Que se divorcien? No. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del hombre. Esa es la voluntad de la mujer. Esa es la voluntad de estas personas que no están pensando en su Creador, que no están pensando en sus hijos, que no están pensando en su familia, sino están pensando en ellos mismos. Si usted es un esposo y está pensando en divorciarse de su esposa, yo quiero que por favor medite a estas palabras que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Si usted como esposa está pensando en estas palabras o está pensando, más bien dicho, en un divorcio, quiero decirle que quite eso de su mente. Si no ha habido alguna infidelidad, si no ha habido adulterio, si no está en peligro de su vida, etcétera, usted debe de considerar estas palabras que estamos viendo en esta porción de la Escritura. La voluntad de Dios es que los matrimonios no se divorcien. Si a lo mejor tiene usted problemas, si a lo mejor usted ha discutido con su esposa, debe de arreglar bien su situación con ella. Debe de arreglar bien su situación con su marido. Deben de platicar, deben de razonar, deben de dialogar. Si se han ofendido, si se han lastimado con palabras hirientes o golpes, que no debería de ser así, deben de perdonarse, deben de tener humildad, deben de reconocer sus faltas, deben de reconocer sus errores y deben perdonarse el uno al otro para que sigan adelante con su matrimonio. Deben de pensar en sus hijos, deben de pensar en lo que Dios pide para sus vidas, aunque sea. Si ustedes no están acostumbrados a pensar qué es lo que pide Dios de sus vidas, tomen en cuenta estas palabras, por favor, y ojalá tuvieran más en cuenta al Dios de los cielos en sus vidas, en sus casas, en sus matrimonios. Esa es la voluntad de Dios, que lo que Él juntó no lo separe el hombre. Pero ahí están esos 8,000, esas 8,000 solicitudes. Ojalá esas 8,000 solicitudes queden en eso, nada más solicitudes, pero que no culminen en un divorcio, porque imagínense, estamos hablando de 8,000 matrimonios. ¿Cuánto sufrimiento va a ocasionar si se llegan a divorciar esos 8,000 matrimonios? ¿Cuántos problemas tendrá la mujer? ¿Cuántos problemas tendrá el hombre? Pero sobre todo, ¿cuánto dolor, cuánto sufrimiento tendrán los hijos a consecuencia de ese divorcio? Simple y sencillamente porque no hubo una buena comunicación. Simple y sencillamente porque no llegaron a buenos términos, a un acuerdo, o por no amarse, o por no respetarse, por no tomar en cuenta las Sagradas Escrituras. Amada persona, estamos hablando de candidatos posibles a una depresión. Probablemente la mujer, la esposa, se deprima. Los hijos probablemente sí se van a deprimir. Los hijos serán fuertes candidatos para caer en una depresión,
en un corazón quizás resentido, sea contra los padres, o sea contra el padre, o sea contra la madre, etcétera, etcétera. ¿Y eso a qué va a llevar? A una tremenda desintegración familiar, a un descontrol en la vida de los hijos, en la vida de estas personas que se van a desintegrar o de esos matrimonios que se van a divorciar. Ojalá atiendan a lo que dice las Sagradas Escrituras, a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que ha estado ocurriendo en estos meses de pandemia. Pero no nomás hay una situación de divorcios, sino ¿qué podemos nosotros decir? ¿Por qué la gente ahorita en estos tiempos va a ser muy susceptible a estar en una actitud, en una enfermedad de depresión? ¿Qué podemos decir de las muertes por el COVID en México? Hasta el día de hoy, 25 de septiembre de 2020, hay 75,844 muertes a nivel nacional. Estamos hablando de casi 80,000 personas que han muerto solamente a consecuencia del COVID. Puede ser que haya más, puede ser que haya menos, pero estas son las cifras que está arrojando. Casi 80,000 muertos solamente por COVID. 80,000 personas que han partido de esta vida. Adultos, la mayoría de la gente que ha muerto son adultos, pero también hay jóvenes. Muchas familias se han quedado sin sus seres queridos. Se han quedado sin su papá, sin su mamá, sin su esposo, sin su esposa, sin sus abuelos. Se han quedado a lo mejor sin un hijo, una hija, un nieto. Han perdido a su ser querido. Y quiero decirle que eso, cuando no es manejable o controlable el sentimiento de la persona, puede llevarlo a una depresión. Y sí, la muerte es dolorosa en todos los aspectos, es triste y es dolorosa. Si usted ha perdido a un ser querido, si usted ha perdido a un familiar, usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que buscar de Dios, tiene que refugiarse en Dios. Usted tiene que poner los pies sobre la tierra y luchar por todos aquellos familiares que todavía están a su alrededor y luchar por usted mismo, amarse a sí misma. Pues recuerde que la Biblia dice que debemos nosotros primeramente amar a Dios y después a nuestro prójimo y también a nosotros mismos. Entonces, si usted ha perdido a un ser querido, usted debe de buscar fortalecerse en Dios y debe de ver que tiene aún más seres queridos que lo aman, que necesitan de usted como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo. Hay más que hacer en esta vida. Yo sé que ya estamos para culminar según los datos. Estamos, por ejemplo, algunos estados que se están diciendo que pues ya tanto Chiapas y Tabasco ya van a pasar al semáforo, de semáforo amarillo a semáforo verde. Se dice que ya en una semana pues ya podemos pasar al semáforo verde. No sé qué vaya a pasar, pero aún estando actualmente en semáforo amarillo, se sigue respirando temor, se sigue respirando miedo. Hay gente que tiene temor, hay gente que tiene miedo para contagiarse o por contagiarse de COVID. ¿Y cómo no va a tener miedo las personas si saben de alguna manera que sus seres queridos, que la libraron, que Dios tuvo misericordia de ellos y que no murieron a consecuencia del COVID, sino que salieron adelante? Saben lo que es el sufrimiento que trae esa enfermedad. Saben las situaciones de lo que es estar entubado, tantos días que estuvieron ahí entubados. Y ahora por fin dejan esa intubación y pasan prácticamente de muerte a vida. Y ahorita ya están con sus seres queridos, ya están con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, etcétera. Entonces, ¿cómo no se le va a tener un respeto a esa enfermedad? ¿Cómo no se le va a tener un cierto temor o una cierta restricción? Pues no es cualquier cosa. Pero, amada persona,
honestamente, aunque ya estamos a punto de pasar al semáforo verde, todavía se respira temor, miedo a contagiarse por el COVID. E inclusive hay personas que tienen pavor. Hay personas que en un momento dado siguen encerradas, pero en una especie de fobia, de miedo. ¿Por qué? Porque no tienen de alguna manera a lo mejor esa confianza de que si llegaran a enfermar o llegaran a morir, no saben lo que les espera en la otra vida. A lo mejor no tienen una relación como debe de ser con su Creador. No han tomado en cuenta a Dios en su vida y tienen miedo a la muerte. Amada persona, puede haber muchas cosas que pueda estar pasando la gente, ¿verdad? El por qué tenga miedo, etcétera. Quizá miedo a perder a un ser querido o miedo a que ellos mismos mueran y dejen de estar con sus seres queridos. Y como no conocen de la palabra de Dios, piensen, ¿y qué me esperará después de la muerte? ¿Será que habrá vida? ¿Será que habrá algún lugar específico, etcétera, etcétera? Y eso tiene la gente con miedo, con terror. Añádale usted, esto nada más me estoy refiriendo a la situación del COVID. Pero, ¿cuánta gente ha muerto? Es muchísima gente la que ha muerto en estos meses. Póngale usted 5 meses, medio año, 80,000, casi 80,000 personas a consecuencia del COVID. Pero, ¿qué podemos decir de las otras muertes que hubo de diferentes causas? Por las diferentes causas, otras enfermedades, accidentes, etcétera. O porque las asesinaron. Fíjese lo que dice esta nota. El gobierno de México prevé en 2020 un nuevo récord de homicidios dolosos registrados. Homicidios dolosos registrados con una proyección de 40,863 asesinatos, pese a la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia de COVID-19. Según este medio de comunicación, Forbes, septiembre 2 del 2020. Es increíble, amada persona. En lo que va este año, se prevé, se comenta que van a haber más de 40,000 muertos, asesinados, gente que va a ser asesinada. Van a asesinar a más de 40,000 personas. Todo esto va a llevar a las personas, a los mexicanos, si no se cuidan, a una enfermedad llamada depresión. ¿Por qué? Por la pérdida de esos seres queridos. Si no los mató el COVID, los va a matar la delincuencia. Si no los mató la delincuencia, los va a matar alguna otra enfermedad, cáncer, diabetes, etcétera, etcétera. En pocas palabras, amada persona, se dice que en el 2018, según lo que dice la INEGI, en el 2018 murieron 722,611 personas. De todos estos cientos de miles de personas que murieron, 56,4% fueron hombres y el 43,5% fueron mujeres. Esto ocurrió en el 2018. ¿Cuántas muertes habrá en este 2020? ¿Cuántas familias se van a quedar sin sus seres queridos? ¿Por qué estoy diciéndole a usted todo esto? Va a haber problemas de depresión. La gente se va a enfermar internamente, en su alma. La gente se va a afectar sentimentalmente, emocionalmente, físicamente. La gente se va a empezar a deprimir. Y eso va a llevar a más sufrimiento a los mexicanos, a muchas familias y a muchas personas de nuestra nación. Si usted ha perdido a un ser querido a causa del COVID o alguna otra enfermedad o por otra situación, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Repito, haya sido por COVID o alguna otra enfermedad o alguna otra circunstancia o otra situación. Pero ya su familiar ya no está con usted. ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es la actitud que usted debe de tomar? Mire, si es reciente la muerte de su ser querido, usted puede llorar. Puede llorar hasta un cierto tiempo determinado. Pero si usted perdió a su ser querido
por ejemplo, hace 5 meses, un medio año, un año, y usted le llora todos los días, llora y llora y llora, muy seguramente usted tiene ya un problema de depresión. Y usted tiene necesidad de tratar esa situación en su vida. Porque no es sano que una persona esté triste todos los días. Si usted ha perdido un ser querido, amada persona, debe de ser fuerte. Debe de valorar y de considerar a la gente que está a su alrededor. En este caso, a sus otros seres queridos. Debe de considerar a sus otros familiares, a sus hijos, a su esposa, a su esposo que está a su alrededor, a sus padres, etcétera. Debe de considerar a la demás familia que la ama, que lo estima, la estima. Ellos también son sus seres queridos, pero también debe de considerar que debe de ser realista. Generaciones han venido y generaciones se han ido. Nosotros no vamos a hacer la diferencia. Por ello, debemos nosotros de valorar la vida que Dios nos ha dado. Y debemos de valorar a nuestros seres queridos que Dios nos ha dado, amándolos, frecuentándolos, respetándonos. Debe de aprovechar a sus seres queridos. Sí, puede usted llorar bajo un tiempo determinado, pero si ya pasó medio año, ya pasaron 4 meses, 3 meses y usted sigue llorando todos los días, llorando, y por eso deja de comer, y por eso no duerme, y por eso duerme muy poco, casi nada, o por eso a lo mejor usted no quiere ni tomar medicamento, no quiere salir, no quiere hacer aquí ni allá, usted se va a enfermar cada vez más si usted no pone de su parte y busca ayuda. Tanto una ayuda médica, tanto una ayuda espiritual. Usted tiene que poner de su parte para salir adelante de esa situación de tristeza que está pasando o de depresión. ¿Qué dice la Biblia al respecto de cuando un familiar o un ser querido muere? ¿Nos dará la Biblia algunos días de lloro o nos dirá la Biblia cuánto hay que llorar o etcétera? Fíjese lo que dice Deuteronomio 34, versículos 7 y 8. Y yo espero que le sea de bendición estos pasajes en la Biblia para que usted los considere, usted que sigue llorándole a su ser querido y ya lleva así quizás hasta un año, no lo sé cuánto tiempo, pero si lleva usted ya mucho tiempo, usted debe de considerar este punto o este apartado que se le está compartiendo. Deuteronomio 34, 7 y 8 dice: Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Aquí las Sagradas Escrituras nos dan unos días específicos de lloro, de luto. Y la Escritura nos deja ver que los hijos de Israel, entre ellos los familiares, le lloraron a Moisés 30 días. Se cumplió los días del lloro y los días del luto. Y ellos tenían que seguir adelante. Ellos tenían que seguir con su vida, a seguir con la vida que Dios les había dado. Y aquí vemos un dato importante: 30 días. Amada persona, usted puede llorar lo que quiera. A lo mejor usted hace una semana perdió a su ser querido, a un amigo. A lo mejor usted perdió a su ser querido hace 15 días, hace 3 semanas. Pues le queda, si usted quiere verlo de esta manera, una semana más. Usted puede llorar todo lo que pueda, pero tiene que pensar en sus otros seres queridos. Tiene que levantarse de ese estado de ánimo. Si usted ya tiene mucho tiempo llorando, tiene que buscar de Dios. Tiene que seguir adelante. Algunos dirán: es que tú lo dices muy fácil, usted lo dice muy fácil. Amada persona, ¿cómo le haría Job? ¿Se ha puesto usted a pensar en el siervo Job? Yo le invito a que lea en su casa, que lea el libro de Job, sobre todo los primeros capítulos. Usted se va a encontrar que este hombre de carne y hueso como usted y como yo, perdió no a un hijo, no a 2 hijos,
sino a todos los hijos que tenía. A todos los perdió. Todos murieron. Y hubo una actitud importante que él tomó. Cuando él perdió todas sus tierras, sus posesiones, pero lo más tremendo que perdió fueron sus hijos, sus amados hijos, carne de su carne, sangre de su sangre. Se quedó sin ningún hijo. ¿Y sabe qué dijo este varón? Repito, de carne y hueso como usted y como yo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Amada persona, la Biblia nos enseña claramente que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Usted lo puede encontrar en el libro de Hebreos. Es la ley de la vida. Algún día vamos a morir. Pero aquí lo tremendo es que este siervo Job perdió a todos sus hijos y siguió adelante. No se amargó contra de Dios, no insultó al Dios de los cielos, sino guardó su integridad, guardó su obediencia, su fe, su confianza en Él. No le reclamó a Dios nada. Simple y sencillamente dijo: Dios, tú eres bueno, tú diste, tú quitaste. Sea tu nombre bendito. Gracias por mis hijos que me distes X tiempo. Sea tu nombre bendito. Oh amada persona, dele gracias a Dios por su ser querido, que le permitió tenerlo 10, 15, 20, 40 años. Los que le haya permitido Dios a su ser querido. Dele gracias a Él, al Dios de los cielos por ser querido, y debe de seguir adelante. Busque de Dios, porque eso fue lo que hizo este siervo Job. Después que él tuvo esa situación tan triste y tan lamentable, dice la Biblia que él tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un conocimiento más de Dios. Palabras del siervo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso sería que usted, que ha perdido a ese ser querido, conozca de Dios, conociera más de Dios, tuviera un encuentro con el Dios de los cielos, lo buscara ahora sí con todo su corazón y cambiara su actitud para con Él y volteara su corazón a sus otros seres queridos. Estamos hablando de las muertes por el COVID. Va a haber gente, o ha habido gente que ha perdido a sus seres queridos y están tristes, pero esa tristeza no debe de pasar a meses y a meses. No debe de ser así, porque si no, puede llegar usted a caer en depresión. Y eso lo va a ir acabando, lo va a ir afectando en su familia y en su vida, aquí en la tierra, y le puede llegar a afectar esta inclusive en la eternidad. Y Dios no quiere que le pase eso, amada persona. Dios quiere que usted salga adelante, cambie su actitud y lo busque a Él. ¿Qué podemos decir de las estadísticas que ha habido a través de estos meses tristes de pandemia? Ha habido no nomás situaciones de divorcios, de muertes, sino ha habido también mucha violencia a consecuencia del confinamiento, de estos meses de encierro. Fíjese lo que dice la siguiente nota: llamadas por violencia. Con base en información emitida en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Intersecta encontró que en el mes de abril de 2020 se registró un total de 103,000, óigalo bien, 103,117 llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, lo que significó aproximadamente un promedio de 143 llamadas por hora. Solamente en el mes de abril de este año en curso, 2020. Amada persona, son más de 100,000 llamadas relacionadas, óigalo bien, con la violencia sexual, la violencia familiar y sobre todo violencia contra las mujeres. Son 143 llamadas por hora. Pero sigue diciendo esta nota:
De las 103,117 llamadas, el 57.2% fueron por violencia familiar. Casi el 60% de esas 100,000. Estamos hablando de más de 50,000 personas que estuvieron llamando diciendo: hay violencia en mi hogar, hay problemas en mi hogar, hay golpes, hay insultos, hay maltratos en mi hogar. Solamente en el mes de abril. El 19.3% por violencia de pareja. Casi un 20% habló la esposa, el esposo, los matrimonios. Y el 22% por violencia contra la mujer. Y el 1.4% por violencia sexual. En el confinamiento, en ese encierro, la violencia se incrementó. En lugar de que se incrementara el amor, en lugar de que se incrementara el afecto fraternal, ¿verdad?, entre la familia, entre los seres queridos, entre el matrimonio, oh amada persona, en lugar de ser una bendición el estar juntos familiarmente, ahora resulta ser que fueron los meses más violentos, familiarmente, matrimonialmente. Eso es algo triste y lamentable. ¿Por qué, amada persona? Porque la familia debe de ser un núcleo de amor. La familia debe de ser un hogar de refugio, de consuelo, de amor, de dirección. Pero no lo fue así en estos meses. Fue violencia tras violencia y más violencia. Dice, en el caso de llamadas al 911 relacionadas con violencia contra la mujer, solo en el mes de abril de 2020 se recibieron 21,722 llamadas. Son 30 en promedio por hora. Esa cifra representa un aumento del 42 respecto del mes de abril del año previo. ¿De cuándo es esta nota? Del 7 de agosto del 2020. ¿Qué podemos ver en esta estadística? Amada persona, violencia tras violencia familiar. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto de todo ello? La Biblia dice que el amor no hace mal al prójimo. Y la palabra prójimo significa próximos, que tiene que ver con tus seres queridos, con tus familiares, tus hijos, tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposa, tu esposo. La Biblia dice que alguien que de verdad ama no hace un daño al prójimo. ¿Qué pasó en toda esa violencia? Nada de amor y más bien odio, rencor, pleitos, gritos, ofensa tras ofensa, puras actitudes con faltas de amor. Cuando la Biblia dice que cuando alguien ama de verdad, no hace mal al prójimo. ¿Qué más dice la Biblia? Que el esposo debe de tratar a su esposa como a un vaso frágil, como a alguien especial, como a alguien de mucho aprecio, de mucho amor, de mucho cariño. Pero en lugar de que el esposo hiciera eso con la esposa, violencia tras violencia, grito tras grito, golpe tras golpe, insulto tras insulto. Y qué terrible es eso. Y Dios le dice al esposo: trata a tu esposa como alguien especial. Trata a tu esposa con delicadeza, con amor, con paciencia, con verdad. Pero ¿qué pasó en estos meses de violencia, en este confinamiento, amada persona? La esposa se puso más renuente, la esposa se puso más rebelde, la esposa dejó de obedecer al marido, dejó de respetar al marido y se puso al tú por tú, y también empezó a pegar, y también empezó a insultar, y así marido y mujer sangrándose, insultándose, lastimándose, delante de los hijos viendo todo el espectáculo. Esos hogares se convirtieron en un ring de lucha, en un ring de golpes, en lugar de ser un hogar de protección. Y los hijos vieron pelear a sus padres. Y ahí están los hijos. ¿Cuántos hijos no están traumados de tantas malas palabras, de tantos golpes que pudo haberle dado el esposo a la esposa, tanto insulto, tantas amenazas, tantas situaciones tan tristes, tan lamentables
Y ahí están los hijos de 5 años, de 4 años, de 7, de 8, viendo todo ese desamor, todo ese espectáculo triste, lamentable, doloroso. Y ahí están los hijos sufriendo. ¿Cuántos hijos deprimidos estarán en nuestros hogares aquí en México? La Biblia dice que los padres deben de dirigir a los hijos, pero a un buen camino. Deben de instruir a los hijos por un buen lugar. Pero ¿qué instrucción pudieron haberle dado estos padres violentos, estos matrimonios violentos a sus hijos? Qué triste y qué lamentable. Si ese es el caso de algunos de ustedes, ojalá entendieras que te estás equivocando en tu proceder. Y más tú que quieres divorciarte de tu esposa, de tu esposo, debes de cambiar tu actitud y debes amar a tu esposo, a tu esposa. La Biblia nos enseña que los padres deben de instruir a sus hijos y que los hijos deben de honrar a sus padres. ¿Y cuántos hijos en este confinamiento le faltaron el respeto a los padres? ¿Cuántos hijos los insultaron? ¿Cuántos hijos le levantaron la mano? O no nomás le levantaron la mano, sino golpearon a sus padres. Qué vergüenza y qué lamentable que si ese es tu caso, como hijo, como joven o como jovencita, que te hayas atrevido a insultar a tu madre, a tu padre, a levantarle la voz. Qué triste y qué lamentable. Joven, jovencita, eso no es correcto. Dios dice que tú debes de honrar a tus padres. Debes de cambiar tu actitud, debes de arrepentirte de esa maldad, pues eso es una tremenda maldad, el faltarle el respeto a tus padres, el deshonrar a tus padres. Todas esas actitudes de violencia familiar, en todos los aspectos, en todos los actores, padres, hijos, etcétera, entre hermanos, eso puede llevar a una desintegración familiar fuertemente y por ende a una situación de depresión. Si tú supieras y entendieras que la depresión no es cualquier cosa, es horrible la depresión, es muy peligrosa esta enfermedad. Se puede evitar si tan solo la gente cambiara su actitud y buscara de Dios. ¿Qué podemos decir de todas las personas que pudieran estar deprimidas o pueden llegar a deprimirse en todo lo que estamos hablando, por lo que está pasando? Imagínense cuántos millones de desempleos hay a nivel mundial, pero olvídese a nivel mundial. Créame, no sé si sea verídica la nota, pero yo he escuchado una nota a través de un medio de comunicación donde se dice que hay casi 500 millones de desempleo a nivel mundial. 500 millones de desempleo. Nosotros somos casi 7,000 millones de seres humanos. De esos 7,000 millones de seres humanos, 500 millones están desempleados. Aquí en México hay millones de desempleo. Y al haber un desempleo, a causa de la pandemia, claro está, y la gente al estar en desempleo, amada persona, pues ¿de qué va a vivir? Y más si las personas de alguna manera tienen varios hijos, tienen gastos familiares, tienen que pagar comida, quizá alguna que otra deuda que tengan. ¿Cómo van a hacer para pagar la deuda, la medicina, la luz, el agua, la renta, etcétera, etcétera? Muchas salidas y pocas entradas. ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? ¿A dónde va a ir? ¿Tú piensas que no hay una salida? Hay una salida. Pero bueno, mucha gente está en una tremenda depresión por estas circunstancias que está pasando, por el desempleo, por la escasez. ¿Qué tienes que hacer tú al respecto? Si es así tu situación, ¿qué debes de hacer? La respuesta es sencilla, pero tiene que ser con fe. Tienes que buscar a Jesús. Tienes que confiar en Él. Tienes que pedirle ayuda a Él, creyendo que Él te va a ayudar. Fíjate lo que dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 24. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis.
La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Explicación. Jesús nos enseña algo muy importante. Él dice, no te afanes, no estés en una ansiosa desesperación, inquietud, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Etcétera. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Jesús dice, no te afanes. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni siegan, y que no tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta. Y dice Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y cuál es la respuesta? Que sí. Entonces, tienes que buscar de Dios. Hazle caso a Jesús. Y dice el versículo 29 al 31, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios sabe tus necesidades y dice, mas buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que dice Jesús, amada persona, que busquemos el reino de Dios, que tú busques a Dios, que tú busques las cosas de arriba, que tú te entregues a Jesús, que clames a Él, que lo dejes de ofender y no lo estás buscando, y aún esas necesidades que tú tienes vendrán por añadidura. Amada persona, eso es lo primero que debes de hacer, buscar a Jesús, confiar en Él, y Él va a meter su mano. Él te ayudará de una o de otra manera. Así lo dice la Escritura. ¿Qué más debes de hacer ante esta situación de escasez de trabajos, etcétera? Es obvio que no nomás hay que buscar a Jesús y confiar en Él, sino que también debes de esforzarte para buscar ingresos. Buscar de alguna manera hacer alguna actividad que te lleve a tener alguna entrada. Tienes que esforzarte, tienes que buscar de alguna de otra manera correcta, sana, el buscar también esos ingresos, el buscar suplir esas necesidades, buscar trabajo, algún trabajito que tú hagas. Quizá no vayas a tener una entrada, ¿verdad? Como estás acostumbrado, pero a final de cuentas, poco o mucho, que sea una entrada, pues peor es nada. ¿Sí me explico? Y ya se acomodarán los tiempos, pero tienes que esforzarte, tienes que luchar. Pues quiero terminar entonces esta enseñanza con esta porción de la Escritura. Esta es una primera parte de un pequeño ciclo que vamos a compartir con ustedes acerca de la depresión. Quizás sean 2 o 3 temas que compartamos de estas enseñanzas. Toma en cuenta esta porción de la Escritura. Hasta ahorita hemos visto el por qué en un momento dado las personas, al no cuidarse, al no tomar en cuenta los consejos de la palabra de Dios, etcétera, pueden llegar a caer en una depresión, pueden llegar a deprimirse por la pérdida de un ser querido, y todo lo que hemos estado explicando, problemas tras problemas, escasez tras escasez, estados de ánimo por los suelos, etcétera. Qué peligrosa es la depresión. Vamos a terminar esta enseñanza con esta lectura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Ya vamos a terminar y quiero que ponga su atención, por favor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo:
Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué es lo que vemos en esta lectura, amada persona? Y vamos a resaltar aquí algunos puntos. De veras que esta historia se asemeja mucho a los tiempos que estamos viviendo. Situaciones de necesidad, de escasez, de dolor, de tristeza, de llanto, por la pérdida de seres queridos, por la situación económica, por la situación de las deudas, escasez, etcétera, el desempleo. Cierto, no es algo similar a lo que estaba viviendo esta mujer con sus hijos. Pues bueno, primeramente entonces, centrándonos y resaltando algunos puntos de esta lectura, vemos a una mujer que había perdido a su marido. Ese marido no era cualquier marido, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre cristiano, era un hombre que obedecía a Dios, era un hombre que servía a Dios. No nos dice la Biblia de qué murió, si por enfermedad o algún accidente, etcétera, pero este hombre de Dios murió y dejó a su mujer con sus hijos. Vemos también que pues estos hijos se quedaron sin padre. La mujer se queda sin marido, los hijos se quedan sin padre. Qué difícil es perder a un esposo, qué difícil es perder a un padre. Pero ahí estaban estos hijos, ahí estaba esta madre, esta esposa, con esta tremenda necesidad. Tenía una escasez económica, tenía una situación de pobreza en cierta manera, y era una hija de Dios, pero tenía esa necesidad. Era una viuda necesitada, pero era una viuda, una mujer que supo a quién acudir, que supo a quién dirigirse, nada más ni nada menos que a Dios. Ella buscó a Dios a través de este profeta, al profeta Eliseo, discípulo de Elías. Esta mujer supo a quién acercarse. Y pues bueno, no nomás los hijos se quedaron sin su padre, o la esposa se quedó sin su esposo, sino que aún también había unas deudas que resolver, que pagar, y no tenían dinero. Y el acreedor pues quería cobrarse a través de 2 hijos, quería llevárselos como si fueran sus siervos, para que fueran sus siervos a causa de esa deuda que se tenía con él. Y pues bueno, ya se los quería llevar. Entonces esta mujer estaba a punto de quedarse, no nomás sin su marido, sino aún también se iba a quedar sin sus 2 hijos. Iban a ser esclavos de ese acreedor. Era una situación algo particular, algo triste, algo preocupante. Pero esta mujer no se deprimió. Esta mujer no miró la tempestad. Esta mujer no se hundió en un mar de llanto, llorar y llorar y llorar, no. Ella sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que buscar la ayuda de Dios. Por lo tanto, eso fue lo que hizo. La mujer buscó a Dios a través del profeta Eliseo. Amada persona, aprendamos de esta mujer. Aprende de esta mujer, que en los momentos difíciles, de dificultad, esta mujer había perdido a su ser querido, a la mejor como tú. Esta mujer tuvo una escasez, a la mejor como tú.
Estos hijos se quedaron sin padre, a lo mejor como tú. Pero ¿qué hizo esta familia? Buscaron a Dios. No queda otra, amada persona, más que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios de todo corazón. Esta mujer lo hizo. ¿Le dio resultado? Vamos a ver. Ya lo vimos nosotros en la lectura, que sí le dio resultado. La mujer buscó a Dios. Pues la Biblia dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El varón de Dios le pregunta, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué es lo que tienes? Pues nada más le dijo lo que tenía, una vasija de aceite. No había nada más que eso, amada persona. Una vasija de aceite. Algo ocurrió. Viene una palabra de parte de Dios para esta mujer. Se le da la orden de que reuniera todas las vasijas que ella pudiera, vasijas vacías, y que se encerrara con sus hijos, junto con todas esas vasijas. Esa fue la orden. Entendámoslo de la siguiente manera. Mira, tienes que hacer esta actividad. Mira, tienes que hacer este trabajo. Haz esto, esto y esto. Amada persona, esta mujer empezó a actuar. Esta persona buscó a Dios y tuvo una claridad de lo que tenía que hacer. Se puso a conseguir esas vasijas. Ojo, no solamente ella, sino junto con sus hijos. Pues dice la Escritura que también los hijos apoyaron a esta madre a traer esas vasijas. Se llenaban las vasijas con aceite y salían los hijos y conseguían más vasijas y traían esas vasijas, esos frascos para que fueran llenados de aceite. Se volvían a llenar y vayan a conseguir, pero es que ya fui con la otra vecina, pues ve a ver con la otra vecina. Y ahí estaba la mamá, cuidando ahí que no se tirara el aceite, y mientras los hijos estaban ahí trabajando, o sea, todos empezaron a trabajar. Tuvieron una claridad, una dirección de lo que tenían que hacer. Y ahí estaban. Hasta que se vuelve a llenar casi la última vasija de aceite, y le dice la mamá, vayan a buscar, pues es que ya no hay más. Amados, ya estaba lleno de vasijas ese lugar, llenas de aceite. Y podemos ver entonces que se activaron. Tanto la esposa y los hijos obedecieron a Dios, obedecieron y llenaron todas las vasijas que ellos juntaron con aceite. ¿Cómo es que salió el aceite? ¿Quién multiplicó el aceite? ¿Quién fue el que les dio el aceite? Pregunto yo. Fue Dios. Dios les dio el aceite. Dios los bendijo. Dios suplió sus necesidades a través del trabajo de ellos, a través de su obediencia, a través principalmente de un milagro que Dios hizo. Y la verdad se requiere que Dios meta su mano, que haga Él un milagro en tu vida y en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio, y que bendiga tu canasta, que bendiga tu hogar en las necesidades que tienen. Dios bendijo a este hogar porque este hogar obedeció a Dios. Buscó a Dios en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio del llanto, en medio de la pérdida familiar, y ellos salieron adelante. Dice la Escritura que ellos volvieron al varón de Dios, la mujer, la viuda, y le contó el milagro, pagó a sus acreedores, fue la instrucción, ve y paga a tus acreedores, y volvió con lo que le sobró para vivir. En pocas palabras, no les faltó el pan, no les faltó el alimento, pues Dios los sustentó. Dios les proveyó, porque ellos confiaron en Dios. Amada persona, hermano y amigo, confiemos en Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad, tu situación económica, pero no es para que te deprimas. No es para que te hundas en un mar de lágrimas durante meses y meses. No, es para buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Busca a Dios, pero también busca de la manera como lo hizo esta mujer. La Biblia dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces trabaja. Busca la manera de trabajar confiando en Dios
y Él te va a ayudar. Pídele a Dios que te bendiga, que te bendiga con un trabajo, que bendiga tu canasta, etcétera. Pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Él, confía en Él y dile a Él que te fortalezca en esta situación que estás pasando de la pérdida de este familiar que tuviste. Toma en cuenta todo lo que hoy se ha hablado, pero ten cuidado, amada persona, de caer en la depresión. Más bien, busca a Dios, confía en Él y actúa. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es clara, es hermosa, es preciosa. De veras, Señor amado, yo te pido por cada familia que nos está escuchando, por cada matrimonio, por cada hijo, por cada padre, cada esposa, cada esposo. Señor Jesús, yo te suplico, Señor amado, que metas tú tu mano y que les ayudes a aquellos que han perdido a un familiar. Fortalécelos, Señor, ayúdales a salir adelante. Ven tú a consolarlos, ven tú a fortalecerlos. Y Señor amado, dales las fuerzas para que ellos se levanten, o ellas se levanten, y puedan buscar de ti, y puedan hacer lo que tú les pides, como madres, como esposo, como esposa, como hijos, etcétera. Señor Jesús, ten misericordia y mete tu mano. Te damos gracias por esta palabra. De veras, Señor, que la fe no falte en ninguno de ellos y que ninguno caiga en una depresión, Señor. Aleja, Señor, a cada uno de ellos de la depresión. Puede nublar la vista de todo ser humano la depresión y puede empeorar, Señor, la condición de cada uno si uno no se cuida, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Bendícenos a todos. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el
resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán.